Muy buenas a todos. Os dejo aquí a continuación un podcast en el que tuve la suerte de participar junto con mi compañero Carlos Barbado en su canal de YouTube, en el cual os invito a que lo sigáis también, os suscribáis a su canal. Y bueno, es un podcast donde hablamos un poco del proceso de tecnología en lo que se refiere al entrenamiento, un poco también de conceptos relacionados con el FTP, que si el TSE, bueno, hay un montón de cosas que creo que puede ser muy interesante y que creo que ese podcast, pues mi canal también os puede dar cierta divulgación y que también conozcáis el perfil de Carlos, que creo que puede ser muy interesante. Así que nada, os lo dejo y a disfrutarlo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y con el ciclismo en particular. Así que, bueno, además hoy empezamos temporada, tenemos a uno de los entrenadores pues que más en boga y más reconocidos, yo diría que en España en los últimos años. Y nada más y nada menos que tenemos aquí con nosotros hoy a Gabriel Garrido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola Carlos, nada, pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado a tu espacio, tu podcast, que siempre es una alegría estar también en otros canales y podcast. Y oye, pues un placer estar por aquí y esperemos echar un buen rato. Bueno, ya sabes que en la grupeta nos gusta charlar, nos gusta pues lo que se hace en una grupeta, ¿no? Hablar entre colegas, entre compañeros, en un idioma que entendamos todos, tanto los entrenadores como los gregarios que llevamos a rueda. Y bueno, pues ¿quién mejor que tú para hablarnos hoy sobre entrenamiento? Vamos a hablar también mucho sobre entrenamiento por vatios, entrenamiento por potencia, que creo que es muy interesante. Y antes de comenzar, pues me gustaría presentaros a todos a Gabriel, ¿no? Que yo ya hace muchísimo tiempo que le sigo y bastante tiempo que le conozco. Gabriel es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y trabaja en una empresa de entrenamiento también muy conocida que se llama Training for All. Trabaja junto a Javi Sola, que ya le Mm. tuvimos en la temporada pasada en la grupeta, así que pues lleváis a un montón de ciclistas. Yo creo que un poco de todos los niveles, ahora nos contarás, pero sobre todo, pues eso, que eres experto en entrenamiento, experto en nutrición, también en tema de biomecánica, o sea, que englobáis un poco todos los aspectos relacionados con el rendimiento en el ciclismo, ¿no, Gabriel? Sí, efectivamente, a ver, como bien has dicho, y además pues, estuvo muy chulo también el episodio que hiciste con mi compañero Javier. Yo creo que ha sido de los más exitosos creo que he visto en tu podcast y sí, básicamente nosotros lo que intentamos es trabajar todas las partes relacionadas con el rendimiento, con deportistas principalmente de competición, que también por supuesto estamos abiertos a triatletas, corredores también de lo que es corredor a pie en concreto, y bueno, también tenemos áreas de redactación, fisioterapia, biomecánica. O sea, tenemos un equipo de trabajo multidisciplinar muy importante, muy interesante, y en concreto, vamos, es un placer poder trabajar en esa empresa. Vaya, para mí es un honor. O sea, que no trabajáis solo con ciclistas, sino que también trabajáis con atletas y triatletas. ¿Y ciclistas tú en concreto, entrenas de todas las disciplinas o tienes algún área en concreto en la que estás más especializado? Yo principalmente llevo a ciclistas principalmente de competición, principalmente normalmente me suelen llamar para carretera mountain bike. Pista en concreto no me han llamado tampoco mucho a nivel tradicional en concreto, pero bueno, tenemos la herramienta, tenemos los compañeros, porque lo bueno de trabajar en una empresa como la que estamos es que al final, pues claro, tienes gente como Javi o a José o mis compañeros Jesús o Sergio también en concreto. Ahora tenemos también una nueva incorporación que es nuestro compañero Joserra, y la verdad es que muchas veces lo bueno de no trabajar solo, creo yo, muchas veces es que se puede llegar lejos, que muchas veces cuando hay a lo mejor un cliente que se te puede atascar o hay cualquier aspecto relacionado con algún problema, siempre la experiencia que tenemos al final de un equipo nos ayuda mucho a avanzar todos los procesos y a buscar siempre los procesos adecuados para que al final el cliente mejore el rendimiento, optimice su tiempo, mejore su salud, que es al final lo importante. Muy bien, pues la verdad que pinta muy bien, ¿no? Training for All. Seguro que muchos de los que nos escuchéis en la grupeta lo seguís por ahí en Instagram o en redes, así que yo también os animo a que lo hagáis y veréis que bien trabajan. Y deciros que, bueno, preguntarte antes de nada, un poco esta pregunta va con trampa. ¿Cuántos años llevas tú entrenando deportistas? Pues mira, yo acabé la carrera hace ya 10 años. Yo salí en 2014, me acuerdo, de la primera promoción de grado en la Universidad de Granada.
y me acuerdo que ya en el año ya previo, este ya va a ser el 12.º año ya que llevo entrenando a deportistas. Porque ya en el periodo de práctica, en el tercer año ya íbamos ya haciendo trabajo ya con deportistas. Me acuerdo ya que ya llevaba ya, en segundo de carrera yo estaba ya involucrado con la escuela de ciclismo, de hecho. Entonces, claro, ya estamos hablando ya de 12 años ya prácticamente de trabajo con ciclistas. Más luego también toda la experiencia que va aprendiendo de muchos compañeros, tanto en la empresa como fuera de ella, porque al final yo creo que también un aspecto clave es aprender de la experiencia de los demás. Yo creo que es algo sumamente rico que nos puede ayudar a adelantar muchos de los errores que podemos evitarnos, por así decirlo. Y ahora va la segunda parte o la segunda pregunta que va relacionada con la primera. ¿Es muy diferente cómo entrenas tú ahora a tus deportistas a cómo lo hacías hace 12 años cuando nos dices que empezabas? Buah, es una barbaridad. Es que ahora, ya no te digo en 12 años, yo que en los últimos 3, yo he variado un montón mis procesos de trabajo. También estamos en una era, yo creo que ahora con la introducción de la inteligencia artificial en los últimos años, creo que se están abriendo una serie de herramientas muy apasionantes para mejorar los procedimientos, la toma de decisiones o la recogida de datos o la toma de decisión en la recogida de datos. Pero yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo tenía por un lado un Excel, por otro lado Golden Cheetah, y ahora, claro, ahora el proceso es como más automatizado, te permite ir más rápido en la recogida, sobre todo de los datos, porque claro, antes yo me acuerdo que la historia era, tú cogías y claro, no tenías la opción, entre comillas, de pago cuando estás empezando, no tienes muchos clientes, normal, y me acuerdo que tenía que coger la cuenta y contraseña de Garmin Connect de cada uno, descárgate todos los archivos de cada uno, cógelos manualmente, ahora los metes en Golden Cheetah, traspasa los datos manualmente. Entonces, claro, era un trabajo más tedioso de que tardaba más tiempo en la toma de datos y en plasmarlo en un Excel de cuantificación que en el propio análisis como tal. Aparte de que los conocimientos que yo tenía en ese momento cuando yo empecé eran mucho más limitados que ahora, como es lógico también y normal. Se ha variado una barbaridad. Ahora como que tenemos un proceso mucho más automatizado en la toma de datos, en la recogida, en las analíticas, incluso en la prescripción también, porque obviamente al final, al trabajar hoy en día con Training Peaks o Lookout, que por ejemplo son las principales plataformas que utilizamos, como que es más rápido el proceso. Entonces puede dedicar mucho más tiempo a la comunicación con el deportista, con el cliente. Yo creo que eso es clave. O sea, fortalecer todo lo que es en la recogida de datos, pero sobre todo en la comunicación con el cliente. Saber cómo están determinados procesos. Y ahora, mira, una pregunta que no tenía yo acá anotada, pero que al hilo de lo que estás diciendo me interesa mucho. ¿Cuáles son los programas, aplicaciones informáticas, lo que sea, que más que utilizáis para, como entrenadores? Pues mira, te voy Porque a claro, hacer un spoiler. hay 200.000, hay 200.000. Entonces, dime Te las voy- dos o tres que tú dices. Has dicho Training Peaks, has dicho VKO. ¿Hay alguna otra Sí, más que dice, esta no puede faltar, un buen entrenador tiene que utilizar esto sí. para esto? Pues mira, te voy a hacer un spoiler porque justamente en mi canal, en unas semanas quiero, bueno, no sé cuánto subirá, pero tenía justamente un vídeo de cuáles son las herramientas que utilizaría como entrenador o como responsable de rendimiento. Porque claro, como también me dedico a la nutrición y la biomecánica, hay muchas cosas aparte que son transversales que te ayudan a entender, Ujú. por ejemplo, el rendimiento. Yo una cosa que veo en muchas ocasiones en los deportistas es que muchas veces hay limitaciones en el entrenamiento por aspectos nutricionales, porque muchos deportistas no comen lo que tienen que comer desde el punto de vista de que haya disponibilidad energética. La mayoría están muy obsesionados con perder peso y entonces comen poco respecto a las necesidades reales que pueden tener ya no solo deportistas profesionales, sino los no profesionales que además trabajan en muchas ocasiones en trabajo físico. Entonces, si yo tuviera que buscar herramientas, obviamente un bloque de Training Peaks, vamos, impepinables. Si son deportistas de competición, Best Back Split es una de las herramientas que utilizamos para los planes de regulación de esfuerzo, para cronos o para determinados elementos de estrategia en algunos tipos de etapas Para si lo dosificar el necesitas. esfuerzo, ¿no? Sí, para mejorar los planes de regulación de esfuerzo, es decir, El cómo pacing. tiene que afrontar el pacing el deportista. Parece una tontería, pero yo le doy mucha importancia a Telegram. ¿Por qué? No solo por el aspecto comunicativo, sino porque nos permite mandar muchas veces archivos de vídeo de hasta 2 gigas. Claro, con WhatsApp yo en la versión de ordenador no nos lo permite a día de hoy, en concreto. Entonces, principalmente yo buscaría esas tres como mínimo. Luego, por ejemplo, a nosotros actualmente estamos trabajando con India, que es una aplicación que nos permite como plasmar el entrenamiento y poder hacer planificación nutricional y tener como una especie de dashboard de que controles la nutrición del deportista. Sería algo parecido como un training peak de la nutrición. Y además, algo que estoy utilizando mucho, mucho últimamente, en los últimos 2 años, ChatGPT o herramientas de inteligencia artificial con análisis de datos, porque me permiten generar informes, generar valoraciones de rendimiento, generar aspectos relacionados con feedback. Por ejemplo, en el Best Back Split
muchas veces sabes que podemos obtener archivos de regulación, que nos digan un poco la potencia en base a la pendiente que tiene que hacer el deportista o en base al terreno, o, por ejemplo, principalmente encontrar información en un archivo PDF de las distintas subidas que hay, la regulación que hay que hacer con cada potencia. Claro, esos archivos nosotros los metemos en un GPT entrenado y podemos preparar también informes de explicación junto, además, con la información que yo le dé en un vídeo, en un texto, decir, oye, aparte de estos datos, ten en cuenta también, oye, que te encuentras en este RP, nos quedamos aquí, que te encuentras un poquito, nos quedamos aquí. Es decir, no somos dependientes única y exclusivamente de un número, como es los vatios, que la gente piensa muchas veces que el entrenador solo se fija en los vatios, ¿no? Nos tenemos que fijar en muchas más cosas aparte de los vatios. Entonces, al final, la conjugación de todas esas herramientas como que te permite hacer un servicio que sea muy completo, es decir, que tenga herramientas de nutrición, herramientas de entrenamiento, herramientas de comunicación, herramientas biomecánicas. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que se trata? Que venga el cliente que nos venga, que intentemos obviamente ayudarle la medida de lo posible y intentar maximizar, por así decirlo, la mejora de rendimiento. Súper interesante. Sí, que Mm, hay que tocar un poco todos esos palos. Y mm. ahora que te he dado ahí, que yo sé que te gusta a ti el tema de la tecnología y demás, ahora te voy a dar el palo, ¿no? Ahora Bueno, te bueno. digo. Vale, y todo esto está genial y por supuesto yo lo defiendo y lo utilizo también, porque prácticamente todas las aplicaciones que estás comentando, pues nosotros en Barado Cycling también las utilizamos con nuestros deportistas. Pero también me encuentro con gente que está igual, pues no sé, tienen ya una obsesión con el tema de los datos, los números. Mm. El otro día lo comentaba en mi Instagram, ¿no? Que un deportista estaba analizando un poco su entrenamiento y vi que, pues que estaba cortado, que había hecho, no sé si le tocaban 4 horas y ahí había 45 minutos. Y le escribí, oye, ¿qué ha pasado y tal? Dice, no, que se me ha acabado la batería del Garmin. Dije, bueno, pero habrás hecho el entreno, ¿no? No, Dice, no, no, ¿para sí, qué lo voy sí, a hacer? Me di la vuelta y sí. me fui para casa. Si no hay datos Y en el le, Garmin, no se y le entrena. O decía, pero sea, tío, pero si tenías toda la mañana libre, hacía una mañana fantástica, un sol espectacular, un día ya, para ya. entrenar genial, Sí. y tú sales de casa y cuando llevas rodando 30 minutos se te acaba la batería y tiras para casa porque no se va a quedar grabado, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas también? ¿Te sucede esto? ¿O tú también eres tan, permite la expresión, tan friki de los datos que tú eres el primero que está ahí R que R con el numerito? Cuéntame. A ver, yo soy de los que piensan que hay que buscar soluciones a los problemas. No, si hay una herramienta que por suerte o por desgracia no la tenemos en el momento, como puede ser el GPS o un fallo mecánico o algo, no hay que agobiarse y podemos buscar una solución intermedia. Hoy en día, por ejemplo, con Trainpin la posibilidad que tienes es que tú puedes planificar por frecuencia cardíaca, por RPE, se puede planificar perfectamente y pasar una escala de potencia a RPE. Y oye, si en ese momento pues no tenemos la mala suerte de que tengamos esa problemática, oye, si te has pillado a mitad de entreno, me puedes contactar y te puedo atender en el momento, oye, venga, no te preocupes, a 3 4 RP que equivale un poco a nivel de endurance. Obviamente, si son clientes que llevamos ya tiempo trabajando con ellos, yo normalmente ese problema no lo tengo, desde el punto de vista de que si le pasa, o sea, le hacemos una estructura por RP 3 4. Obviamente, si ya se han vuelto para casa, ya luego no tienen tiempo y te avisan tarde, pues poco más puedes hacer, porque otra opción sería plantear una opción de rodillo en algunas ocasiones, pero claro, hay que ver un poco el contexto que tenga esa persona, pero no tenemos que ser exclusivamente dependiente de los vatios. Si tenemos esa tecnología, esa herramienta, oye, me parece fantástico porque al final si lo conjugas todo, maravilloso, a todo el mundo contento y nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Que no tenemos esa posibilidad? Podemos trabajar también con RPE, por supuesto, obviamente. Yo creo que la RPE es fundamental. O sea, Sí, yo, sí. deportistas que me encuentro que llevan años trabajando con potencia, que llevan años Ujú, entrenando en serio, incluso con otros entrenadores, y que no dominen, que no sean capaces de hacer un esfuerzo dosificándose con la percepción de su ujú, propio esfuerzo, vamos, me parece un delito. O sea, que no ujú, seas capaz de subir un puerto de tal duración, que te digan, pues mira, este puerto tiene 4 kilómetros, 5 6 7 kilómetros, vas a un esfuerzo de este tiempo, y que no seas capaz de dosificar el esfuerzo, si no es viendo el numerito del manillar, del dispositivo, del Garmin ujú, o de lo que lleves, me parece fatal. O sea, creo que lo primero ujú, que tenemos que enseñar a muchas veces al deportista es a esto, a ujú, dosificar su esfuerzo sin la necesidad imperiosa de ver el dato del vatio, ¿no? Que luego lo ves, sí, genial. O que luego esto nos va a permitir infinidad de análisis posteriores para sí, ver sí. desde qué nivel de condición física tenemos hasta en qué nivel nos encontramos de forma física o, pues oye, claro que la potencia nos va a ayudar a todo eso, pero creo que lo primero es que el deportista también se conozca y sea capaz Sí, de dosificar su esfuerzo. ujú, totalmente. Y de hecho, muchas veces la RP nos da mucha información de cosas que no son dependientes directamente del entrenamiento. Es decir, yo cuando veo muchos cambios de RP ante contenidos que, entre comillas, esa potencia debería estar ante X RP, cuando va viendo cambios de RP, yo personalmente tengo un GPT entrenado para hacer valoraciones nutricionales. Entonces,
te puedo asegurar, y esto es de estadística de todos los clientes que llevamos, 99% de los clientes cuando tienen cambio de sensaciones, hay procesos relacionados con mala nutrición desde el punto de vista de las demandas nutricionales deportivas. Luego otra cosa es la nutrición saludable, que eso es otro campo. Y luego en muchas ocasiones cuando tienes además ese control nutricional, muchas veces puedes prever que va a pasar, que tenga una patología y a los días, no sé si te habrá pasado también, Carlos, en experiencia, que ves que está todo bien controlado y de repente cambian las sensaciones. Es algo rarete. En muchas ocasiones estás viendo que puede ser que esté incubando cualquier patología, un resfriado, etcétera, y Sí. a los días te sale el síntoma y dices, hostia, es curioso, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces los propios deportistas dicen, macho, parece que eres brujo, pero no es que sea brujo, es que de tantos años viendo deportistas, viendo procesos, te das cuenta que los mismos procesos se van repitiendo en la mayoría de deportistas. Luego, obviamente, cada deportista tiene su contexto y tienes que ir individualizando, por supuesto. Pero ahí está la clave, en concreto, entender que la RP es una herramienta potentísima, ya no solo para la propia regulación, sino para entender el contexto de cómo afecta el dato al rendimiento en concreto. Y con tantos datos y con tanta información que tenemos, los entrenadores a día de hoy, que abrimos un archivo y vemos ahí frecuencia cardíaca, RPE, vatios en cada vuelta, potencia normalizada, TSS, factor de intensidad, pues yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Sí, Índice de sí, variabilidad, deriva de frecuencia cardíaca. Entonces, hay tanta información ahí que realmente yo creo que es importante, no ya para nosotros que al final somos profesionales y sabemos interpretarlo o deberíamos saber interpretarlo, sino muchas veces para el ciclista, el saber quedarse con las 4 o 5 cositas que a lo mejor son más importantes para analizar el entrenamiento. ¿Qué métricas son para ti las más importantes o las que tendrías en cuenta pues, cuando uno llega a entrenar, abre el Garmin Connect o el Training Peaks y tiene 5 minutillos para ver cómo ha ido el entrenamiento? ¿En qué te fijarías tú más? sí. Yo creo que aquí va a depender mucho de lo, bueno, primero por un lado, si nos enfocamos como deportistas, como entrenadores, es decir, si a mí me preguntas como Gabriel hace 12 años, obviamente no tiene los conocimientos que tiene ahora, entonces al principio deberíamos coger los menores valores posibles que a ti te compliquen menos la situación para describir qué está pasando. Yo personalmente al principio, ¿qué es lo que cogía? La potencia media y la potencia normalizada, pero claro, la potencia media y la potencia normalizada podemos tener el mismo número de distintas maneras generando el rendimiento. Entonces, una cosa que yo aprendí mucho en los últimos años y me parece algo súper fácil de hacer cuando tienes una cuenta de entrenador es, tú planificas un entrenamiento en un builder en Training Peaks, ¿vale? En base al contexto del deportista y en base a unas características que tú les des. Tú puedes, por ejemplo, los trabajos de tipo endurance. Una cosa que nosotros trabajamos mucho es ver la información del índice de variabilidad, es decir, cómo de continuo hace el entrenamiento, ¿vale? Obviamente contextualizando en qué terreno hace el entrenamiento. Y obviamente este índice de variabilidad no te vale igual en un endurance que, por ejemplo, en un tempo, en un sweet spot, obviamente, o trabajo de ese tipo con IF mayores. Entonces, muchas veces yo ya no me centro tanto en qué media has sacado, qué normalizada has sacado, sino, oye, si queremos hacer un rodaje, me lo invento, entre 200 220 vatios y queremos maximizar el tiempo en ese rodaje, ¿cuánto tiempo ha acumulado? Y que yo tengo un registro y cuánto tiempo voy acumulando y qué respuesta voy obteniendo junto con las sensaciones, junto con la nutrición, etcétera. Entonces yo primera me fijaría en ese marcador, junto también, por supuesto, con la RP del deportista en concreto, ¿vale? Y a partir de ahí ir haciendo progresión en las cargas en cuanto a los contenidos en base a un análisis de datos previo. Pero es una de las cosas que en los últimos años me fijo mucho en el IV y también en la relación potencia-pulso, en la deriva cardíaca. Porque nos puede dar información de, por un lado, si nos estamos pasando de mucha intensidad, o bien que esos factores nutricionales posiblemente estén afectando. Yo hablo mucho de nutrición porque de verdad es uno de los campos que yo creo que está afectando muchísimo en los rendimientos en ciclismo y que un deportista con los mismos datos ante distintas nutriciones es que te cambia la película totalmente. Y es una cosa que posiblemente, porque estoy los últimos años desarrollando ese campo también con nuestros clientes, pues yo creo que ayuda muchísimo, tanto a nivel de sensaciones como en el día a día, como ganas de entrenar, etcétera. Entonces, yo principalmente me fijaría como mínimo en esos dos marcadores al principio para la valoración en un endurance. Y luego quieres hacer, por ejemplo, valoraciones en torno a otros contenidos, tipo tempo, primer umbral o sweet spot u otros contenidos. Los tiempos en dosis, ¿cuánto acumulas? ¿Cuánto acumulas en esos tiempos? De manera continua. Luego, obviamente, si hay trabajos interválicos, tipo la famosa serie de tipo 30, 30, 20, 40, 40, 20, etcétera, obviamente, pues te interesará ver qué potencia estoy asociando a ese consumo máximo de oxígeno, que un poco el objetivo que se busca en ese tipo de series, cuántos tiempos mínimo acumulado y voy viendo la respuesta ante esas dos. Y puede ser muy interesante tener un control y una monitorización de, vale, esto es lo que estoy utilizando, qué estoy obteniendo, qué decisión tomo a partir de ahora para mejorar eso. Ujú. Al menos Bueno, como yo lo pues veo, pero ojo, sin tener que dejar de hablar con el deportista, que muchas veces yo sé que nos centramos mucho en las redes sociales a hablar de datos, 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 pero insisto, la comunicación con el deportista es clave. O sea, que
que al final tengamos esa relación que nos ayude mucho a entender cómo se siente, cómo se encuentra, eso da mucho contexto al dato. Al Muy final los datos son interesante. datos. Lo importante es la información que tú sacas con todo ello. Yo, fíjate, siempre pienso que cuando pongo un entrenamiento a un deportista, el entrenamiento está puesto ahí en Training Peaks o la plataforma que tú utilices, pero es fundamental que el deportista entienda como un poco la filosofía, la filosofía de ese entrenamiento. ¿Qué buscamos con ese entrenamiento? Que no se limite el deportista a A ser reproducir un lo que yo le he robot. puesto ahí. Imagínate que yo le pongo, pues tienes que 40 minutos a 180 vatios y luego tienes tres subidas de 8 minutos al 95% del FTP. Imagínate, y va y lo hace y ya está. No, él tiene que entender qué busco yo con eso. Pues mira, yo lo que busco aquí es que estés trabajando justo por debajo de tu FTP para que aguantes tanto tiempo, que tengas esa sensación de fatiga pero mantenida en el tiempo y que con todas las subidas que vamos a hacer hayas acumulado por lo menos entre 25 y 30 minutos. Imagínate que fuera ese el objetivo. Pues que él vaya y entendiendo eso, ejecute el entreno, no que se limite a ejecutarlo sin más. Y para eso hace falta la comunicación. Lo que pasa que yo, Gabriel, creo que aquí, en nuestro gremio, lo que sucede es que hay entrenadores, no es una crítica ni nada a nadie en concreto, obviamente, Sí, pero que es una cosa que yo veo, es que por hay muchos filosofía, podríamos entrenadores decir. que al final pues se ven en la obligación, en la tesitura de llevar a muchos deportistas para poder llegar a fin de mes, por así decirlo. Y Mm. entonces no se puede hacer esta pauta tan exacta y esta comunicación tan directa con el deportista, porque obviamente si al final yo a un deportista le tengo que dedicar 2 horas todos los días, pues no puedo llevar a muchísimos, puedo llevar a unos poquitos, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso es algo que interfiere también bastante en la buena labor de algunos entrenadores. Yo, si me permites, una cosa que estoy totalmente de acuerdo contigo y fue una de las razones por lo que yo lancé el canal. Cuando empezamos a incrementar al final todo lo entrado en nuestra agenda de clientes, claro, muchas veces las dudas son siempre las mismas y las preguntas son siempre las mismas. Yo inicié el canal por eso, porque muchas veces era una pregunta y además fue en la época de la pandemia, me acuerdo, que se preguntaba mucho un tema. Entonces yo, en vez de tener que explicar 10 15 veces el mismo tema y demás, preparaba un vídeo. ¿Qué pasa? Que vamos ya por los 400 vídeos en el canal. Entonces, claro, en muchas ocasiones creo que también puede ser interesante la elaboración de contenido para optimizar la agenda del entrenador sin por ello no perder comunicación, sino que en vez de tú puedes explicar un concepto y decir, oye, te dejo también más información aparte en este vídeo, o aparte tengo un GPT con esta información, o tengo un contenido sobre esto. Yo utilizo mucho ese tipo de recursos para dar un poco más al Ujú. cliente, porque cuando ya se lo explicas y además tienes fundamentación documentada, ya sea en vídeo, en un paper o en cualquier fuente documental que el entrenador le proporcione, yo creo que eso ayuda mucho a que vea que el deportista que no eres un número más, sino que Sí. un cliente, persona y hueso, oye, que te explico esto, que vas por aquí, por allá, ¿sabes? Yo creo que eso es muy importante. La labor también divulgativa y de educadores que tenemos los entrenadores, ¿no? De enseñar al ciclista, en este caso, pues a entrenar o al menos a tener esos conceptos lo más claros posible. Y con, ahora viene el concepto, ahora que hablo del concepto, ahora viene el concepto, o sea, El con concepto, mayúscula. FTP. sí. Yo te lo juro que al FTP le estoy Hay cogiendo manía. peleas, sí, O sea, ya, o hay sea, ya. peleas por esto. Pero, hombre, ya que te tengo aquí, te tenía que preguntar por algo relacionado con el FTP. Hace poco, uno de los últimos vídeos del canal es el FTP está sobrevalorado. Es como que se encuentran dos en una cafetería y en vez de preguntarle por las vacaciones, dices, oye, ¿en cuánto tienes el FTP? ¿No? O sea, Sí, sí, sí. entonces, FTP, Functional Threshold Power, umbral funcional de potencia. Madre mía, la que liaron Allen y Kogan, ¿eh? Sí, sí, Joder. sí. Entonces, ¿tú crees que es tan importante como tiene tanta Porque claro, si utilizamos Training Peaks o VK5, todo Está se muy basa basado en en el PTP. FTP. Entonces, ¿realmente le das tanta importancia al FTP? Dime, cuéntame. Yo creo que el FTP tiene que tener su importancia de entender el papel fundamental como eje vertebrador en el TSS en este caso, como sistema de cuantificación, pero entender que el rendimiento no depende exclusivamente del FTP, o sea, que hay más métrica sin fatiga y con fatiga. Que ese es otro aspecto importante, porque una de las cosas que yo aprendí mucho con mi compañero Javi, que, vale, tú puedes tener mucho FTP, pero si luego pasan 2.000 3.000 kilojulios, de la manera que pasan, aunque no es de hago 2.000 kilojulios de manera constante, sino con arrancadas, con cambio de ritmo, con cambio a nivel técnico-táctico en un pelotón, claro, la cosa se complica. Entonces, básicamente creo que el concepto resumen que tiene que tener un poco la gente en cuanto al FTP es que no nos fijamos solo en el FTP, sino que para así resumirlo, podemos fijarnos en qué valores tengo yo en una curva de potencia sin fatiga
qué valores tengo yo en la curva de potencia con fatiga, cuál es la diferencia entre ambos y obviamente cuáles son los factores técnico-tácticos, psicológicos que también se dan en competición. Es decir, porque esto obviamente son valoraciones desde el punto de vista de métricas de rendimiento físicas. Luego tenemos que ver aquí lo que está pasando y cómo gestiona todo eso, que obviamente luego se puede sacar interpretación indirecta y ver lo que está pasando. Pero no tiene por qué fijarse uno solo exclusivamente en el FTP. Vamos a poner un caso. Ah, Muchas veces hablamos de otros conceptos, como por ejemplo el FRC, que se utiliza mucho como concepto en un lockout. Yo puedo tener dos deportistas que tengan el mismo FTP y que uno tenga más FRC que otro y que tenga demandas de carrera que benefician más al que tiene más FRC. Y otro, en cambio, que a lo mejor con menos FRC pero más resistencia a la fatiga, tenga una demanda que ponderen más hacia la resistencia a la fatiga. Entonces, al final la clave es tener todos esos datos en conjunto para entender el por qué, en una panorámica general de por qué un deportista puede tener más rendimiento que otro, que yo creo que puede ser un factor clave a la hora de entender el rendimiento, no solo basarnos en una única cosa, sino en un conjunto de factores que muchas veces puede estar controlado o no, pero que se están dando en competición. entonces, por un lado, aquí resumiendo que Gabriel habla muy rápido y seguro que alguno está intentando ahí entender lo que está diciendo. Gabriel lo que nos está diciendo es que el FTP está muy bien, está guay, pero que no tengo el mismo FTP a los 20 minutos de salir de casa que cuando lleve 80 kilómetros. Y sin embargo, yo me estoy basando en un FTP que mucha gente se está basando en un FTP que es un número estático constante todo el rato. Y eso no es así. No tengo el mismo FTP cuando salgo que cuando llego. Efectivamente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, no cometáis el error, que creo que es algo también muy habitual, de utilizar el FTP para establecer zonas de trabajo de muy alta intensidad, por ejemplo, porque claro, el FTP hace referencia al esfuerzo que yo soy capaz de mantener en el tiempo durante un periodo prolongado. Si yo voy a hacer series de 1 minuto y medio, pues a lo mejor no me tengo que fijar en mi FTP, me tengo que fijar en mi rendimiento en esos esfuerzos de entre 1 y 3 minutos, Sí, ¿no, sí, Gabriel? efectivamente. Sí, sí, lo ha Es lo definido que, muy lo bien que porque dices tú de basarse en la curva de potencia más. efectivamente, porque claro, tú puedes tener el problema de la zona de entrenamiento clásica del FTP es que tú haces un cálculo en base a un test. No nos vamos a meter en la guerra ahora, o si quieres luego nos metemos de, oye, ¿cuál es la manera más adecuada de tener el FTP o calcularlo? Que esa es otra Esa era la historia. siguiente pregunta. Que, que la hablaremos si quieres. Pero la historia es que obviamente si yo quiero valorar una métrica que está por encima de ese FTP y mi FTP no me permite valorar dónde está esa métrica, el porcentaje de error para la prescripción de ese entrenamiento es bastante grande. O sea, al final el tener en cuenta tu curva de potencia te da información de, oye, ¿cuál es tu valor máximo de potencia en ese punto? Y establecer una estrategia para mejorarlo. Es un poco la historia. Y obviamente, Vamos a pues ver, es más tu récord de potencia a 30 o incluso a a 30 5 segundos, segundos, a o 5 a 30 1 segundos, a un eso minuto, a es. 3 a 5 a 10 a 15 a 20 a 25. Y eso es lo que nos da esa curva de potencia. Nosotros pinchamos y sabemos cuál es nuestro récord de potencia en la última semana, en el último mes, en el último año o en toda nuestra vida. Y a Sí, raíz de sí. ahí, a partir de ahí, podemos conseguir unos rangos en los que tenemos que trabajar los intervalos. ¿Vale? Mm, Chicos, creo que esto es sí. un dato también importante porque igual que hace años las curvas de potencia nos las daban muy pocos programas y era muy difícil de acceder a ellas, hoy en día ya hay muchos programas que nos Hoy lo en dan. día ya hasta en Garmin y en Strava lo tenéis Claro, operativo. De hecho, incluso hay otras Garmin ahora mismo plataformas Strava lo tenemos. que, por ejemplo, son gratuitas, como puede ser Intervals, que es una plataforma abierta gratuita a todo el mundo y ahí la gente puede ver su propia curva de potencia o incluso los propios Garmin. Con lo cual hay que familiarizarse también con ese concepto, no tanto el FTP solo, sino que obviamente la gente entienda lo que es la curva de potencia y esa relación con la fatiga. ¿Y cómo hacemos el test para establecer el FTP? O sea, ¿cómo Eh, saco el FTP? Yo, Carlos Barbado, 73 kilos, un globero, salgo los domingos. ¿Qué hago para saber mi FTP? Gaby. A ver, si nos pusiéramos en modo académico, pues nos tendremos que ir a lo mejor al protocolo clásico del libro de Alec Cogan, que obviamente no todo el mundo tiene la capacidad mental de hacerlo. Puede ser obviamente lo que más esté bien, porque al final es el libro que creó base de toda la metodología de entrenamiento por potencia. Aunque los potenciómetros tienen muchísimos años, yo me acuerdo de una foto que vi en su época de la famosa de Greg Lemon hablando con Lance Armstrong, y tú veías a Greg Lemon los años 80 y tantos, 90, con un pedazo de SRM y dices, hostia. Y Y así claro, de grande, ¿no? claro, y el primer libro tú no lo ves de Allen Kong hasta creo recordar que la primera edición fue 2005 o Mm. 2006. A lo mejor 2005, se me creo. pueden ir las fechas. Entonces, claro, han pasado 20 años desde la tecnología hasta que ha salido la metodología, por así decirlo. Entonces, si yo tuviera que buscar el test, por así decirlo, en base a lo publicado, tendría que tirar ahí ahora. ¿Qué es lo que vemos nosotros en nuestra experiencia práctica? Nosotros en el día a día ya pocas veces utilizamos test reglados como tal. Más Esto es que muy nada, importante, ¿eh? Esto es muy interesante, chicos, que muchas veces me preguntáis, Carlos, hace mucho que no hago un test.
Escuchada, Gabriel. Eh, no quiero generarte presión en tus clientes, pero básicamente detectamos, vamos a resumirlo un poco, que obviamente hay más. Hay dos tipos de perfiles de cliente: el que se puede preocupar o rayar mucho por el propio dato de un test, es decir, que si piensa que un día un test no le sale como él piensa, ya piensa que todo el rendimiento se ha venido abajo, y eso no es así tampoco. Y luego tenemos deportistas que no tienen esa preocupación, es decir, que tú le puedes poner la palabra test en Training Peaks y no tiene ninguna rayada. Nosotros personalmente, una cosa yo que he aprendido mucho en los años es utilizar propias sesiones de entrenamiento para evaluar determinadas métricas. Si tú sabes que tu curva máxima está en X porcentaje, tú puedes establecer rango de trabajo en torno a ese porcentaje de la curva, valorar su RPE y muchas veces hasta hacemos el ejemplo de, imagínate, una sesión clásica, un 5x5 a nivel de FTP. Las cuatro primeras son un intervalo. Oye, la última, si te ves bien, oye, pruébate a ver qué tal. Solo si te ves bien. Que ya ves el deportista que no te ves bien, pues ya está, te quedas ahí, ya valoraremos por qué no te encuentras bien, si es un factor nutricional o de descanso o psicológico o lo que sea. Pero las propias sesiones de entrenamiento nos pueden dar una información muy interesante y útil. Te pongo un ejemplo. Yo ahora estoy entrenando a Joan Reynoso, que ha sido cuarto en el Campeonato del Mundo ahora de ciclismo adaptado, y estamos haciendo unos trabajos de endurance, tenemos los datos de potencia y pulso, y me decía, Gabriel, voy con el RP, fácil, fácil, no, lo siguiente, yo creo que debemos actualizar un poco. Y nosotros hemos hecho en plan, oye, ¿qué te apetece? ¿Hacer un test o matemos mañana un recordatorio y me cuentas qué tal? Controla bien la Nutri, come bien, tal y cual. O ya ha batido su mejor registro histórico en series. Entonces, claro, ya sabiendo eso, seguramente la incidencia del FTP está en torno a ese rango que ya tenemos controlado. Obviamente no significa que eso sea 100% preciso, pero entre la RPE, ese dato y que además está utilizando una propia sesión de entrenamiento, que además te permite no tener que perder tiempo, con que ahora genera una descarga, ahora la activación, ahora el descanso. Claro, tú para preparar un test tienes que generar unos días previos un poquito de descarga, entre comillas, aunque esto no es del todo así en la mayoría de deportistas. Pues al final es que en el día a día tú con esa comunicación tomas esa estrategia y dices, oye, vamos a probar mañana a hacer un trabajo de serie, ¿me cuentas qué tal? Venga, vamos a verlo. Y es una manera. Yo me acuerdo mucho del capítulo que hiciste con Javi, el de los test de un minuto, de oye, haz un minuto a tope, 10 y otro, vamos a ver un poco cuál es la capacidad de fatiga ante un esfuerzo y demás. ¿Cuánta capacidad tienes o cuánta Claro. pérdida de potencia tienes entre uno y otro? Son trabajos de serie, no es un test reglado como tal, lógico, pero son al final estrategias que puedes utilizar como entrenador para tú buscar herramientas en tu día a día para mejorar esos procesos de la toma de decisiones. Y por supuesto, fijaros siempre, la comunicación es clave y ¿qué es lo importante? Que aquí el cliente confíe en el entrenador, que vea que estoy en un entrenador que se está preocupando por él, que hace bien las cosas y que no es un simple número, sino decir, oye, vamos por aquí. Y sobre todo seguridad y decisión a la hora de hacer las cosas, no estar dudando cada dos por tres. Pues más convencido. No, sobre todo me gusta porque al final creo que es interesante también que la gente vea un poco en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? Que Mm, puede, a veces, yo que sé, alguien que a lo mejor sea neófito en esto y que no tenga mucha idea puede llegar a pensar que este tío me ha hecho aquí una cuenta de Training Peaks, cada día me pone una cosa y, oye, yo encantado porque me levanto por la mañana y tengo aquí una tarea y ya está. No, todo tiene un porqué, todo está colocado en el momento adecuado, con las cargas adecuadas y en función de Nada es eso, del aleatorio, podemos resultado de decir. esos entrenamientos, Mm, te vamos a poner los siguientes y eso es. vamos a ir avanzando. O sea, esto Mm, no es un programa cerrado, un programa estático donde yo ponga los entrenamientos durante un mes y medio a un cliente y le diga, ala, esto cuesta tanto, págame. No, no. Esto es un mm, proceso que está en constante construcción, análisis y construcción, análisis y construcción, análisis y eso es. construcción. Y si todo se hace bien, lo normal es que el rendimiento del cliente aumente, vaya aumentando progresivamente en el tiempo. A lo mejor en algún caso se puede dar que no, pero lo normal es que aumente. Yo por lo menos con mis clientes normalmente casi todo el mundo mejora, unos más. Los que tienen más tiempo, más capacidad, pues a lo mejor mejoran un poquito más. Otros les Mm, cuesta un poco, pero al final acaban mejorando y van consiguiendo objetivos, que es un poco de lo que se totalmente. trata. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha dado mucho en la clave al final, que es ese entorno de recogida de información, vamos a determinarlo así con todo lo que conlleva, que te permite tomar mejores decisiones y entender que es un proceso que se va poco a poco y que hay que ir haciendo progresión simplemente y de esa manera, perfecto. Y creo que ahí él ha dado justamente la clave un poco en el tema de la confianza. Es que es clave. Si tú tienes un cliente que no confía, aunque tú intentes hacer todo lo mejor, tal, hay un problema de feeling también, que eso es otro tema para hablar, Ujú. aparte del tema del coaching, el feeling y tal, pero ahí en ese sentido, en el día a día es importante que la mayoría de clientes no entiendan como que esto es un entrenamiento de fotocopia, que abro el cajón y te lo doy y Santas Pascua y dame 70 euros. No, no. Sino que el entrenador profesional de hoy en día está constantemente viendo, constantemente recapacitando, reflexionando. Obviamente, cuanta más experiencia tienes, yo la seguridad que tengo ahora, Carlos, creo que me dará en ese aspecto la razón y te pasará a ti también. Yo ahora voy a mucho más tiro hecho
que cuando salí de la carrera. Pero es normal, porque es que al final, como aprendes de tantos errores que cometes como entrenador, vas mejorando el proceso, vas viendo tantos casos, como que te adelanta el problema. Entonces, claro, como Claro. que da una mayor sensación de seguridad y como que consigues más fácilmente los resultados No, de y luego mejora yo, por que ejemplo, antes. una cosa que me pasa mucho es que estoy entrenando gente todo el rato, entendedme todo el rato, pero todo el rato para las mismas pruebas. Es decir, ya me Sí, vienen y me dicen, Titan Desert 2025 y digo, "Uf, esto es que joder, sí, es que es lo de siempre. Quiere decir que claro, para el cliente es el reto de su vida, y yo lo entiendo, claro. pero para nosotros como entrenadores, jo, hemos preparado a tanta gente para ir a este tipo a esta prueba en concreto o a Tienes otra. claras las A lo mejor si demandas. me dices para una carrera en concreto, oye, pues nunca he entrenado a nadie para esa. Pero Mm. hay las 6, 7, 8, 9 retos grandes que hay en España, que al final, pues casi todo el mundo, muchos de nuestros clientes van. Entonces, conoces las etapas, conoces los recorridos, conoces las exigencias que tienen ese tipo de pruebas. Y es relativamente, entre comillas, entenderme, relativamente sencillo, gracias también a la experiencia previa que llevamos ya a las espaldas, el preparar a alguien para este tipo de, o yo qué sé, la QH. Oye, Gabriel, este año la QH. Oye, este año los 10.000 de soplado. Coño, si es que son los de siempre, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. conocen muy bien cómo tienes que entrenar para rendir bien en ese tipo de prueba, a lo mejor, ¿no? Totalmente, al final es que tú sabiendo y entendiendo las demandas que tienes, junto con ese análisis previo y el contexto, como que en tu cabeza, como que el puzzle se arma mucho más fácil de Muy, cuando muy fácil. empezamos al principio. Y es algo que le pasa al principio también a deportistas que a lo mejor se autoentrenan, que empiezan y tienen un mar de dudas. Y muchas veces tener claro, oye, cuáles son las áreas más limitantes tuyas con tu contexto, qué un trabajo más mayoritario te va a dar yo pongo mucho la regla del 80-20, es decir, oye, con el 20% de las cosas que conseguimos el 80% de resultados, pues lo mismo. Una vez tengamos esa base de trabajo, ya nos centraremos en el 20% restante. Hacer lo Pero un poco la clave que importante, es hacerlo. hacer bien lo importante. Yo creo que eso es Eso fundamental. es, eso Porque, es. Es joder, que, nos estamos liando con entrenamiento en altitud, la hipoxia, lo otro, tal, y luego resulta que comen mal, ¿sabes? O que o que no entrenan te 2 días a la cuadran, semana. ¿Qué quieres? o O que no te sea, cuadran un lo trabajo de fondo importante hay que hacer verdaderamente. bien, hay que empezar por hacer bien lo importante. Y Sí, luego sí. ya veremos qué otras cosas hacemos por mejorar. Y Gabriel, se nos está yendo ya la No, hora. pero Ya yo creo que sabes que la grupeta son 30 minutos. nos lo estamos pasando bien, creo yo. Vaya, se pasa el tiempo volando. Pues nada, no sé si quieres decirnos algo más para ir cerrando y nos vamos a ir despidiendo. Cuéntanos. No, por mi parte nada más, joder, es tu espacio, tú eres aquí el que manda, Carlos, y nada, que un placer, que espero que le haya gustado un poco el episodio y que nada, que nos vemos en las redes sociales y A en mí es muchos que más me sitios, gusta espero. siempre que la gente se quede con ganas de más. Además, te lo estaba diciendo, esta es la tercera temporada que hacemos, la Mm. tercera o cuarta, no me acuerdo ya, pero bueno, que empezamos temporada, que lo tenía ahí un poco aparcado y alguno ya me estaba escribiendo, oye, este año no vas a hacer tal. A mí me gusta hacer la grupeta normalmente en estos meses más de invierno, donde paramos la actividad tanto de montar, tanto en bici, salir fuera, y a mí que me gusta también, pues algo menos, se hace de Mm. noche pronto y tal, y monto menos y es cuando hacemos la grupeta. Entonces empezamos temporada de grupeta. Has sido tú, Gabriel, el afortunado, el afortunado de abrir la temporada. Y oye, yo nada, darte las gracias por habernos acompañado hoy aquí. Y nada más, eso es todo. Despídete de nuestra grupeta. Pues nada, un abrazo a todos, que muchísimas gracias a ti, por supuesto, Carlos, porque siempre es un placer poder colaborar con otros profesionales y nada, espero que haya gustado y que o haya abierto un poco el campo y que nos haya humanizado, que muchas veces yo creo que las redes sociales nos dejan un punto que ve la gente, un sesgo, y luego muy importante conocer la persona más allá de cómo piensa y cómo actúa, y no solo es un vídeo solo, obviamente. Seguidle a Gabriel, seguidle tanto en su canal de YouTube como en el Instagram, que sube cosas muy interesantes, ¿vale? Que seguro Mm. que os va a hacer aprender mucho. Así que nada, Gabriel, un abrazo fuerte y nos vemos, ¿vale? Un abrazo a todos, Nos hasta vemos. luego. Chao, adiós, grupeta. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que puedes suscribirte, darle a like, activar la campanita para que te avises de todas las novedades que hay en mi canal. Y bueno, ya sabes que nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda que tiene la sección de miembros del canal donde hago también contenido exclusivo para las personas que estén interesadas en determinadas temáticas. Y además, bueno, tengo también una sección ahí de directos también con miembros premium, con lo cual nada, espero que os guste, que os animéis a ello y por supuesto cualquier comentario o aspecto o necesidad que tengáis en torno al proceso de entrenamiento, ya sabéis que tenéis el link tree para revisar todo. Así que nada, nos vemos, un abrazo.